Muy buen día a todos aquellos que nos sintonizan a través de UACJ TV por el canal 44.3. Mi nombre es Rubí Valles y los invito a que me acompañen en el final de la cuarta temporada, transmitiendo desde el Aula Magna Federico Ferro. Comenzamos. Continuamos en Perfiles CICSA y ahora nos acompaña el maestro Juan Andrés Elías Hernández, jefe de prácticas educativas de la licenciatura en educación. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, viene a platicarnos un poquito de lo que vienen siendo estas prácticas educativas para la licenciatura, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal de estas prácticas? Mira, las prácticas son un espacio curricular para la licenciatura en educación que consta de 3 semestres. Son los últimos 3 semestres en los que los próximos licenciados en educación ponen en marcha todos sus conocimientos, sus habilidades construidas a lo largo de su trayecto y se incorporan a instituciones a desarrollar algún proyecto educativo, psicopedagógico, socioeducativo. Entonces, los propósitos que buscamos en esta experiencia pues son el fundamental, que ellos pongan en marcha todo lo que han construido a lo largo de su carrera. También nos interesa que ellos se vinculen con instituciones de distintos sectores para facilitar su próxima incorporación laboral, que los conozcan. Muchos de ellos se quedan incluso a trabajar una vez que realizan sus prácticas. Y el tercer gran propósito de las prácticas educativas es fomentar el compromiso social. Nosotros nos vinculamos con instituciones públicas y de carácter social. Buscamos espacios donde hagamos mucha falta, donde nuestro impacto sea muy necesario. Y entonces los estudiantes se dan un golpe con la realidad educativa de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Y eso los hace de alguna manera entender la complejidad de la educación, entender las problemáticas de la sociedad y construir un compromiso que responda a esas necesidades. Entonces, básicamente esos son los propósitos: desarrollar sus capacidades, incorporarlos al sector laboral, público, social, incluso privado también, y fomentar el desarrollo del compromiso social. Ok. ¿Y cuáles usted cree que hayan sido las experiencias que los alumnos se llevan al momento que entran ya un poquito más en estas prácticas y verdaderamente se topan con la realidad, ¿no? Cómo está ahorita el nivel educativo, la educación, todo eso. Claro. Mira, en distintas materias de la licenciatura, algunos docentes hacen vínculos con la realidad educativa. No todos, ¿verdad? Pero sí algunos, y más sobre todo algunas materias que tienen algún vínculo con la práctica educativa. Entonces, los muchachos de alguna manera en su trayecto formativo ya empiezan a tener observaciones, empiezan a visitar escuelas, centros comunitarios, y de alguna manera se van empapando de la realidad educativa. Sin embargo, en las prácticas ellos tienen que asumir un rol de profesionales de la educación. Ellos son los gestores de su proyecto. Ellos tienen que construir una serie de habilidades que en ese momento no las tenían, tan básicas como comunicarse con la institución, establecer un diálogo, poder desarrollar el trabajo colegiado con sus compañeros. Para nosotros resulta muy motivador verlos cómo construyen competencias para el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Anteriormente en otras clases ellos preparaban una exposición en conjunto, no sé, cuestiones pequeñas, ¿no? Pero ahora tienen que trabajar por 1 año y medio con 3, 4 personas en torno a un proyecto, ¿no? Entonces salen muy amigos, salen distanciados algunos, pero finalmente aprenden a trabajar en colaborativo. Entonces creo que los estudiantes en este espacio específicamente desarrollan las posibilidades de poder tener una futura incorporación laboral exitosa. Yo creo que esos son uno de los aprendizajes más importantes. Sí, y podría decir que también en esos son lo que consisten las prácticas, en que ellos van aprendiendo a trabajar en equipo. Sí, es uno de nuestros propósitos fundamentales. Buscamos que sean trabajos en equipo porque por lo regular los proyectos son exigentes, ¿no? No estamos hablando de un proyecto de un semestre pequeño, ¿no? Son proyectos que en ocasiones impactan a toda una comunidad escolar, ¿no? Entonces sí es importante poder estrechar vínculos de trabajo con compañeros y poder desarrollar estos proyectos que te digo, movilizan comunidades completas. Hay proyectos que trabajan con estudiantes, que trabajan con docentes, que trabajan con padres de familia, que detonan procesos de participación social muy importante. Ok, perfecto. Y desde su punto de vista, ¿cuáles son las áreas de desarrollo que tiene un licenciado en educación? Mira, la licenciatura en educación es
es amplia. Los estudiantes que entran a la licenciatura en educación se enfrentan al fenómeno educativo en toda su complejidad. Llevan materias que están orientadas a la docencia en niveles desde preescolar hasta educación superior. Pero no solamente eso, también llevan materias que los preparan para el trabajo comunitario, educación comunitaria, educación especial, gestión educativa, capacitación industrial y empresarial. Es decir, el campo de la licenciatura en educación es muy amplio. Entonces, las prácticas educativas, en consecuencia, tienen que responder a esa amplitud del campus, de los distintos campos de desarrollo. Entonces, nosotros hemos generado un esquema de práctica en el que existen 5 modalidades, y los muchachos tienen ante sí, cuando van a decidir qué tipo de práctica van a realizar, tienen un panorama así amplio, de manera que ellos tengan la posibilidad de desarrollar prácticas educativas pertinentes, sobre todo a sus intereses, a su vocación. Lo que ellos quieran hacer, nosotros tenemos posibilidades para acompañarlos. Y si no existen, pues las creamos. Ha llegado estudiantes que de pronto tienen ideas así bien innovadoras. Nosotros no tenemos un esquema específico para acompañarlos, pero en ese momento lo construimos porque entendemos que la práctica será exitosa en medida que responda a los intereses de las personas. Ok, y de estas 5 modalidades que me está mencionando, ¿cuáles son las que más utilizan los alumnos, que más se van por ellas? Sí. Mira, anteriormente trabajamos básicamente una modalidad. Cuando recién me incorporo se trabajaba una sola modalidad, que era intervención educativa. Hemos ido abriendo estas modalidades que te comento. Entonces, la otra modalidad que ahorita está cobrando demasiada fuerza es la modalidad de estadías docentes. En esa modalidad los estudiantes se incorporan a instituciones públicas y directamente en el aula y trabajan como en primer momento como un adjunto del profesor. Posteriormente los mismos maestros les van soltando un poco el GIS y llegamos hasta tercer semestre cuando ellos ya básicamente están impartiendo clases por sí mismos. Entonces, esta modalidad de estadías docentes es otra de las más socorridas por los estudiantes. Tenemos otras 3 modalidades que no son muy utilizadas porque tienen particularidades. La primera de ellas es, la última, que la modalidad 5 se llama desarrollo de trayectos profesionales. Y esa modalidad está vinculada a las personas que ya están trabajando en el sector público social o que están trabajando en la educación. Entonces ellos tienen la posibilidad de hacer sus prácticas en el lugar donde trabajan. Entonces pues no entran muchos, entran solo los que están trabajando. Y las otras 2 modalidades son independiente y emprendimiento. Entonces en esta última es donde tenemos menos participación. Yo creo que esa es una de las agendas que como universidad y como programa educativo tenemos que desarrollar, el emprendimiento educativo. Ok, entonces esta última modalidad trata un poquito sobre cómo enseñar a los alumnos a emprender, cómo pueden sacar adelante sus proyectos. No. Bueno, sí, el acompañamiento que nosotros realizamos sí va orientado a eso, pero el propósito es que los estudiantes que tienen la iniciativa de desarrollar una empresa educativa, la podamos nosotros acompañar. Entonces hay estudiantes que quieren poner estancias, que quieren poner escuelas, que quieren poner academias de danza, es decir, un sinnúmero de empresas de carácter educativo. Entonces lo que hacemos en las prácticas es acompañar su idea e irla construyendo de manera que cuando egresen ellos ya tengan los cimientos como para ahora sí desarrollar una empresa educativa. Ok, perfecto. Y por ejemplo en la primera modalidad, la de intervención educativa, ¿cuántos años esa ya tiene desde los inicios de la licenciatura? Sí, la licenciatura en educación arranca en el 2003. Okay. Entonces cuando recién empiezan las prácticas estaban todas bajo esta idea, vincularnos con instituciones y hacer proyectos de intervención psicopedagógica o socioeducativa. Entonces era la manera habitual en la que se hacía. Nos empezamos a dar cuenta que no respondía a los intereses de todos. Entonces empezamos a buscar posibilidades de que, como insisto, que la práctica sea pertinente y es por eso que hemos ido incrementando más. Pero esa es una de las modalidades que más utilizan los estudiantes. Se incorporan a instituciones y desarrollan proyectos de intervención. Okay. Pues sí, yo digo que está muy bien esto de las modalidades porque es como que la educación, como tú habías mencionado anteriormente, agarra varias ramas, ¿no? Entonces sí, de que una modalidad que se acople un poco más a tus intereses, a lo que tú necesitas o a lo que tú quieres aprender. Claro. Entonces sí está un poquito, o sea, no un poquito, sino está muy bien, porque sí deberían ser las prácticas en la mayoría de las licenciaturas, ¿no? O sea, en lo que te quieras enfocar, que sea eso tu práctica.
Claro. Sabes que nosotros, como programa educativo, tuvimos al principio dificultades para ingresar a la docencia. Entonces, lo que se escuchaba entre pasillos es: esta licenciatura no es para ser docentes. Eso era lo que se escuchaba entre pasillos. Sin embargo, cuando hicimos un seguimiento a egresados, nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros egresados, el 80%, estaba trabajando como maestros. Entonces, cuando les preguntábamos pues, ¿qué tanto te sirvieron tus prácticas a lo que ahora estás haciendo? Pues los comentarios eran negativos. Pues si estuvieron haciendo prácticas en un centro comunitario y terminaban dando clases en una primaria, pues una cosa no nutría de lleno a la otra. Entonces fue cuando empezamos a cuestionarnos si realmente el modelo de prácticas era pertinente, tanto a partir de los resultados del seguimiento de egresados como de los intereses que teníamos enfrente. Entonces ahí fue cuando empezamos a explorar otras modalidades, tratando de que fuera interesante para ellos. Ok, mira, nosotros nos vamos a ir un pequeño corte y continuamos con más de lo que vienen siendo estas prácticas educativas, de lo que vienes a comentarnos un poquito. Entonces nosotros vamos a ir a un pequeño corte y continuamos con más de Perfiles CICSA y con la compañía del maestro Juan Andrés.